Es nuestro invitado, el doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1997 y expresidente de la República. Doctor Hurtado, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Encantado. La consulta popular de mayo de 1997 tuvo el propósito político de legitimar el golpe de Estado contra Bucaram, pero esa consulta se adornó con 11 preguntas adicionales. Ahora, el árbol de Navidad de 10 preguntas con el que se regala el presidente Correa, ¿qué es lo que pretende legitimar? Bueno, busca sobre todo más poder, ¿no? Correa es insaciable, ¿no? Los alcohólicos no pueden vivir sin alcohol. Algunos políticos no pueden vivir con el poder democrático que debe ejercerse, y es el mandato de las urnas, sino que quieren un poder absoluto. Y si esta consulta gana el sí, bueno, el presidente de la República controlará las dos instituciones que todavía escapan de sus manos, al menos parcialmente: la justicia y los medios de comunicación. Y a partir de ese momento ya no tendremos en el Ecuador un gobierno democrático. Tendremos una dictadura, un cuasi fascismo. En todo caso, nada que tenga que ver con la democracia vivida por el Ecuador en estos 20 años tan criticados, en los que al menos gozamos de libertad para pensar, para hablar y para caminar por las calles del Ecuador. Aparte de legitimar la concentración de poderes, el hecho de que se pretenda aprobar 37 reformas al Código Orgánico Judicial mediante un referéndum, lo cual no está autorizado por la Constitución, ¿en qué estado deja ya en este momento a la Constitución? O sea, ¿de qué manera está vigente realmente? Bueno, nada de lo que está haciendo está autorizado. En realidad los ecuatorianos vamos a ir a votar no las preguntas de Correa, sino las preguntas de Pazmiño, el presidente de la Corte Constitucional, que de lo que he podido ver en los diarios, tiene más culpas y genera más dudas morales que el secretario destituido. Bueno, este señor que no ha justificado cómo es que tenía un crédito de $30,000 de uno de los involucrados en hechos inmorales, es el que elaboró las preguntas. No son las preguntas de Correa, que fueron modificadas totalmente. Por otra parte, él no podía convocar a esta consulta para reformar la Constitución en algunos puntos. Eso debía hacerse hacia una asamblea constituyente. Es que en el Ecuador, desde que este ciudadano llamado Rafael Correa asumió la presidencia, él viola la ley diariamente, como lo hizo el 10 de agosto del año el 15 de enero del año 2007, cuando se negó a jurar la Constitución. El presidente del Congreso de esa época debió no posesionarle como presidente de la República, porque ella demostró que iba a gobernar el Ecuador como le diera la gana. Y perdónenme que escuche o emplee esta expresión. En efecto, y algo parecido ocurrió en Estados Unidos por un error, y el presidente tuvo que volver a hacer el juramento. O sea, son cosas que no son así formales. Eso no pasaría, no pasaría en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia. Presidente del Congreso hubiera dicho: señor presidente, usted jura, y si usted no jura cumplir la Constitución, no la posesiono. Bueno, pero acá pues hay muchas complicidades. Y algo parecido ocurrió en Venezuela, ¿no? Bueno, en todo caso, el presidente Correa registra un alto índice de aceptación popular, pero 4 años en el poder finalmente desgastan. Los logros en salud y en educación se están desinflando. Los subsidios ya son algo consolidado y no tendrían por qué generar nuevos agradecimientos electorales por parte de quienes los reciben. Pero ¿es esto suficiente para decirle no a una propuesta tan clara de concentración de poderes? Espero que sí. Tenemos que trabajar para que ello ocurra. Y pienso que los ecuatorianos finalmente han advertido que la democracia, la libertad, sí importa. Eso lo saben los indígenas acusados de terroristas. El gobierno no acusa de terroristas a la gente de las FARC y a sus amigos ecuatorianos. No, a los dirigentes indígenas.
o lo saben las personas demandadas por cantidades millonarias por escribir un libro. Solo le falta al presidente de la República que reúna los libros que no le gustan, haga un amontonamiento en la Plaza Grande y los queme. ¿Hasta cuándo en el Ecuador vamos a tolerar esta coacción, esta libertad a la que tenemos derecho? Si algo los jóvenes ecuatorianos quieren ahora es ser libres, libres para pensar, para hablar, para viajar, para bailar, para amar, para todo eso. Bueno, aquí tenemos un presidente conservador que nos prohíbe todo, nos prohíbe ir a los casinos, nos prohíbe dar nuestras opiniones, nos prohíbe ir a los toros, nos prohíbe ir a los gallos, ya mismo nos prohíbe, pues, incluso ir a ver determinadas películas. Se va a convertir en un censor, no solo de libros, sino del cine. Pero justamente en esta situación en que está eso amenazado, o sea, la libertad de expresión, las libertades ciudadanas, y que se quiere apoderar de la justicia para poder enjaular esas libertades, y él mismo está iniciando, en cada semana inicia un juicio más, está judicializando todo. O sea, dentro de eso, ¿será posible que no haya una capacidad de reacción del pueblo que siempre ha sido libre? O sea, aquí hemos sufrido dictaduras, abusos, democracias ficticias, pero finalmente hemos sido libres. ¿Seremos libres finalmente para poder decir no? Toquemos el tema del juicio, pero desde una perspectiva que no se ha planteado. ¿Cuál es el concepto generalmente aceptado de corrupción? El uso del poder para enriquecerse. Yo pienso que esto está haciendo el presidente de la República. Miremos los hechos. El año 2001 descubre que no pueden otorgarle una tarjeta de crédito porque debe algo así como 1,000 sucres a un banco, o $1,000 a un banco. Espera hasta 4 días antes de posesionarse en la presidencia para demandar a ese banco una indemnización de varios millones de dólares. Y luego, como presidente, acompañado de policías, militares y de sus edecanes, y además del abogado de la presidencia, que no es abogado de los intereses personales del presidente de la República, concurre al juzgado y obtiene una indemnización de alrededor de $300,000. Apela, y contra toda ley, los jueces le otorgan una indemnización de $600,000. Los periodistas van donde Correa y le dicen, ¿cómo es esto? Se avergüenza. ¿Y qué es lo que dice? Voy a leer. A mí no me interesa la plata. Nunca he tenido apego al dinero. Nací pobre y moriré pobre. Y añade que piensa donar ese dinero a una institución, se supone, de beneficencia o a una organización popular. Bueno, luego de haber conseguido $600,000 gracias a su poder, porque Perico de los Palotes, Juan Piguave, Segundo Acitimbay, Julio Pérez no hubiera recibido una indemnización de $600,000. Eso no ha sucedido en la historia del Foro Ecuatoriano. Hoy presenta demandas por alrededor de $400 millones. 200 al señor Palacio, 80 al diario El Universo, 40 o más a los periodistas que escribieron aquel libro tan criticado por el gobierno. Bien, va a terminar de millonario, de pelucón, valiéndose de su poder. Mire, yo habría considerado esto un acto indigno, jamás lo habría hecho. Me hubiera dado vergüenza de dar ese ejemplo a mis ministros, a mis subsecretarios, de un presidente valiéndose del poder para enriquecerse. ¿A dónde hemos llegado? Y habría que ver si ha pagado el impuesto a la renta. Aparentemente por el 2010 pagó $6,000, que es más de lo que pagó antes, pero si recibió $600,000, debería haber pagado siquiera $180,000. Eso pues tendrán que investigar. Si pagó el impuesto a la salida de capitales, en el caso de que los hubiera sacado del país, contradiciendo su política de que los capitales deben quedarse dentro. Esto debe investigar la prensa.
Esto es lo que debemos discutir. Perdamos el miedo, ecuatorianos. Lo peor que puede suceder en una sociedad es tener miedo. Miedo de hablar, miedo de pensar, miedo de denunciar. Y por eso son los juicios, para callarnos. Está claro que para eso convertir al Ecuador en un sepulcro. Ahora, pero hay un asunto, la situación económica se sostiene por la dolarización y el alto precio del petróleo, donde Correa no interviene para nada. Ese golpe de suerte finalmente deja sin piso a la oposición. ¿Hay que resignarse con Correa o el pueblo finalmente distingue los valores de la libertad, de la democracia, como lo hizo incluso para apoyar la revolución que propuso Correa, cuando la partidocracia decía que la reforma política no le interesaba al pueblo? ¿Habrá todavía esa esperanza? Bueno, suertudo sí es. No hay presidente desde el año 1979 que haya disfrutado de tanta riqueza petrolera como ha disfrutado el presidente Correa. Pongamos una comparación. Si Mauaf hubiera tenido el precio del petróleo en $100, jamás habría existido crisis bancaria, jamás se habrían cerrado los bancos y jamás habría dejado el poder. Bueno, pero él debería aprovechar esa riqueza para hacer que la economía crezca. ¿Y qué es lo que ha hecho? Mientras que con Noboa y con Gutiérrez la economía crecía al 5%, hoy con el presidente Correa crece al 3.3%. Mientras con Noboa y con Gutiérrez la pobreza caía verticalmente de cerca del 50% al 25%, con Correa se estanca en el 25%. Bien, yo no sé qué hace con el dinero. ¿En qué gasta? En campañas electorales. Que gasta en obras públicas. Sí. Pero no, las obras públicas están bienvenidas y hay que felicitarle por haber hecho puentes, por haber mejorado las carreteras. Estupendo. Pero a los ecuatorianos lo que les interesa es que crezca la economía para tener un empleo. Porque no hay mejor manera que un ecuatoriano deje de ser pobre que consiguiendo un trabajo, por pequeño que sea el salario. Y eso no está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y finalmente el pueblo tendrá que darse cuenta. Doctor Hurtado, gracias por acompañarnos en Contacto.